Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Este es uno de los capítulos y yo creo, bueno, de los sermones que más se me va a complicar quizás predicar. Estaba escuchando una vez un seminario de teología reformada. Yo creo que usted ha escuchado hablar de un pastor que pues es bastante conocido, ¿no? John Piper. Y él decía que cuando llegó a su iglesia, se esperó más o menos así como 10 años, 9 o 10 años para predicar acerca de ese sistema teológico y sobre todo de Romanos. Todas sus predicaciones fueron en Romanos. Me acuerdo que Fabiola, una vez que le dije, ¿qué hora qué vas a predicar? Romanos. Y hasta me dijo, no, espérate tantito. Y no me siento todavía, hermanos, el más capaz, y sobre todo porque uno llega a capítulos como este, el capítulo 9, y yo creo que por nuestra misma condición humana nos cuesta trabajo simplemente abrazar lo que dice la Escritura. Es un capítulo que puede humillarnos, pero a la vez nos va a traer mucha esperanza. Yo quise titular, hermanos, este sermón, El Dios soberano y salvador. El Dios soberano y salvador. Entonces nuestro trabajo como pastor es simplemente pues traer la palabra de Dios y no alterarla. Déjenme hacer una oración para que pues no intervengan mis pensamientos, sino que el Espíritu Santo nos guíe de la mano tanto a ustedes como a mí, que podamos desechar lo que no sea provechoso si yo no honro la palabra, pero sobre todo si hay algo que es muy claro y que Dios está hablándonos a nuestras vidas, pues que nosotros nos humillemos y abracemos esas verdades. Amén. Déjenme hacer una oración más. Señor nuestro, estamos delante de ti y pedimos de tu ayuda y tu fortaleza, pues primero para que estemos completamente concentrados y también ayúdanos a incluso estar despiertos, estar atentos, y que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir tu palabra. Danos esa capacidad que tú prometes de que nos puedes dar una revelación colectiva, porque tú te honras cuando te buscamos en unidad como un cuerpo tuyo. Y queremos ir a esos pastos verdes, queremos ir a esos lugares donde quizás a veces nos cuesta trabajo llegar, pero que en este día no sea así, Señor, que tu palabra inunde nuestros corazones y que nos permita conocerte de manera más correcta. Te ruego, Señor, que también nos ayudes a aplicar correctamente este mensaje y que transforme nuestras vidas. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en Romanos capítulo 9 llega uno a la explicación del Evangelio, ¿verdad? Del apóstol Pablo, que hizo una carta para aquella iglesia en Roma donde él quería visitarlos, quería conocerles, y se ha tomado pues toda esta carta, estamos más o menos a la mitad, para resumir qué es el Evangelio de inicio a fin, qué se necesita para que nosotros pasemos una eternidad con Dios. Y siempre hemos tratado de resumir, ¿verdad? Para no perder mucho el hilo de estas predicaciones, de que yo creo que lo más correcto para iniciar y explicar el Evangelio es que todos lo necesitamos. Tenemos que hablar de la caída, tenemos que hablar de que nuestro padre Adán y Eva, desde que toman el fruto del bien y el mal, la humanidad se corrompió. Y aquellos que persisten en sus pecados y en no adorar a Dios, cuando se empieza a desbordar esa maldad, el juicio de Dios es que les da completa libertad de que sigan ejerciendo sus pecados. Entonces se desborda la maldad y ellos hacen cosas que pues ni se pueden mencionar, ¿verdad? Son cosas tan terribles. Pero aún en eso, hermanos, Dios diseñó un plan. Dios diseñó un plan para salvar a la humanidad, y entre mejor conozcamos ese plan, hermanos, pues nosotros vamos a tener más posibilidad, ¿verdad?, de rendirnos y de tener fe en ese Salvador y en ese plan que Dios diseñó.
Cuando llegamos al capítulo 9, hermanos, vamos a recalcar de que Dios es el que se tiene que llevar toda la gloria. Nosotros acabamos de cantar, ¿verdad? Un coro, la salvación es del Señor. Y uno puede ver esa frase a lo largo de toda la escritura. A los israelitas en los salmos les gusta mucho decir la salvación es del Señor. Y lo podían ver en muchos sentidos, ¿verdad? Desde que los libraba de los enemigos. Y así es, hermanos. Sin embargo, yo creo que pocas veces nos detenemos a meditar y realmente a elevar nuestros pensamientos y pedirle a Dios, revélame exactamente en todo sentido esa frase, porque la salvación es del Señor. Todo te corresponde a ti. Entonces Dios en su gracia y su misericordia, cuando utiliza la escritura y nos enseña muchos pasajes y sobre todo capítulos como este, te hace ver que tú no aportaste nada. Entonces eso es lo que le cuesta trabajo a la humanidad, o sea, como que queremos hacer algo, o sea, yo quiero aportar algo y pues entre más nos ilumina la Biblia, lo que nos dice es que nosotros aportamos el pecado. O sea, nosotros nos corrompimos y hicimos cosas terribles y en realidad no deseábamos a relacionarnos con Dios hasta que Él toma la iniciativa y nos salva de acuerdo a lo que Él estableció. Entonces este mensaje, hermanos, no tiene secciones, solamente quiero recalcar algunos pensamientos para que usted entienda de manera más correcta cómo es la salvación, cómo es Dios, su carácter y cómo Él define las cosas. La primera cosa, hermanos, que quiero que nosotros entendamos es que cuando uno es salvo, la salvación es intransferible. No puede uno hacer que alguien más sea salvo en ese nivel horizontal. Yo no puedo decir como padre, ahora que soy salvo, quiero darle mi salvación a mis hijos. Quiero que mi amigo, mi mejor amigo, pueda compartir la salvación que yo obtuve. Entonces, vamos a adentrarnos en este capítulo, así nomás. Fíjense en los primeros 3 versículos, dice lo siguiente. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Esta es una frase que a mí siempre me ha conmovido y cuando la estudié por primera vez dije, es una locura atreverte a decir algo así. ¿Por qué? Porque usted puede entender y sobre todo hay otras traducciones donde, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente te da a entender que si Pablo pudiera hacer algo para salvar a sus hermanos, los israelitas, los judíos, dice, yo estaría dispuesto hasta poner en peligro mi salvación, a ser separado de Cristo. Entonces Pablo entiende que eso es imposible, entonces por eso lo escribe de esa manera. Aquí en la Nueva Biblia de las Américas dice, desearía yo mismo ser anatema. O sea, ¿por qué dice como un deseo solamente se puede quedar así? Porque no va a servir de nada. Yo no puedo transferir mi salvación a alguien más. Y Dios así lo diseñó, hermanos. O sea, la salvación es personal. Entonces, es lo de las primeras cosas que debemos de entender. Entre más comprendamos cómo es Dios, cómo es su carácter y cómo diseñó la salvación, vamos a adorarle, vamos a rendirnos de una manera más humilde, ¿verdad? Pablo, hermanos, recuerda que tenía una gran carga, porque increíblemente Israel rechazó todo lo que Dios hizo para que ellos fueran salvos. Y fíjese, él las va a enumerar en estos versículos 4 y 5. Él dice lo siguiente, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos,
la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Pablo ahora comprende que Dios eligió un pueblo y que todo lo más glorioso que pudo haber revelado a la humanidad se lo hizo a la nación de Israel. Entonces, si usted puede ver toda esta lista que el apóstol enumeró, nos habla de que es un Dios cercano. Y eso es algo que también quiero recalcar, hermanos. Tenemos un Dios cercano que nunca se escondió de la humanidad, sino que estuvo presente, y no solamente a los israelitas. Él diseñó todo lo que se les revelaba para que las demás naciones vinieran y lo conocieran. Déjenme repetir, y pues no podemos pasar mucho tiempo en cada una de las cosas que mencionó el apóstol Pablo, pero tal vez de manera súper rápida. Él dijo lo siguiente: ellos pertenecen a la adopción como hijos. Recuerde que Abraham era un pagano, igual que todas las naciones. Es como simplemente Dios dijo: aquí en el planeta Tierra, desde que yo separé a la raza humana con diferentes lenguajes allá en la Torre de Babel, se fueron para todo el planeta Tierra y todos empezaron a adorar dioses, menos a mí. Pero de uno de esos paganos yo los elegí, lo adopté como hijo, y ese fue Abraham y a toda su descendencia. Entonces Pablo dice: nosotros los judíos somos los únicos que fuimos recibidos en adopción. ¿Y qué más? Dice: y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces Dios abrió su corazón a la nación de Israel y les dijo: quiero que sean una nación diferente, les voy a dar una ley bien completa para que sean santos como yo. Les voy a dar todas las instrucciones que tienen que hacer los sacerdotes, porque ellos son los que van a hacer que ustedes se comuniquen conmigo. Les voy a explicar perfectamente todo el sistema sacrificial que los tiene que apuntar a la fe para que ustedes se relacionen conmigo. Yo no soy un Dios lejano. Y sobre todo las promesas, hermanos. Todo lo que decían los profetas a lo largo del Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento son promesas, hermanos, que los que les llegó de primera mano fue a la nación de Israel. Entonces, como que Pablo está, yo creo está impactado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros, habiendo recibido tantas cosas, de nosotros provienen los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus? Y es más, quienes según la carne procede el Cristo, o sea, de la tribu de Judá. Nosotros conocemos y podemos trazar toda la descendencia del Salvador y está dentro de la nación judía. ¿Y cómo es posible que ninguno de nosotros ha podido alcanzar a vivir en plenitud de ese regalo? Entonces, Pablo nos recuerda que Dios es un Dios cercano. Él explicó a detalle lo que demanda para que el hombre se redimiera, para que volviera a tener comunión con Dios. Siempre dejó bien claro esa intención. Entonces esa es otra cosa que debe conocer usted. Dios es un Dios cercano. ¿Y qué más, hermanos? Fíjese, versículos 6 al 9. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino porque por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Ahora lo que el apóstol quiere que tú y yo entendamos es que ante el rechazo de Israel, increíblemente tenían todo de primera mano, pero ¿por qué lo rechazaron? O sea, ¿falló Dios? Y él dice: no, Dios no puede fallar. Ante ese rechazo nos habla de que no es salvo automáticamente el que provenga del linaje de Abraham.
Y ahora Pablo empieza a decir, el que va a ser salvo es el que va a creer en el Hijo de la promesa. Y nos apunta a la salvación por fe. Un judío pensaba que simplemente porque podía trazar su genealogía y no se ensució su linaje con otra cultura, con otra nación, con otros apellidos que no fueran judíos, ellos seguían teniendo la certeza de que podían llegar a la presencia de Dios. Pero Pablo dice, no, así no se llega a la salvación. Nosotros vamos a creer en lo que Dios diseñó y es en la promesa. Y por eso habla de Isaac. Ante ese rechazo de que Dios no ha fallado, no se es salvo por el linaje físico, sino, hermanos, también serían salvos el otro linaje que tuvo Abraham. Él tuvo 2 hijos. Antes de Isaac nació Ismael. Entonces, si fuera por el linaje, por la carne, por el apellido de Abraham, por su descendencia, los ismaelitas también serían salvos. Recuerde que hasta también él tuvo 12 tribus, pero dicen, no, el que va a ser salvo va a ser por la promesa, por Isaac. Entonces, solamente el que cree en la promesa de Isaac, es lo que va a resaltar el apóstol Pablo. Y toda la escritura, hermanos, dice, no eres salvo por ser descendiente físico de Abraham, sino por creer como se le dio su promesa en el linaje de Isaac. Isaac sí fue alguien que Dios permitió que naciera milagrosamente y le dijo, este hijo que va a nacer, y acuérdese que lo hizo en la vejez de su esposa, de Sara, el que crea en mí, así como creyó Abraham y dijo, pues bueno, si tú dices que voy a ser padre, incluso aquella ocasión cuando le pidió que lo matara, que lo sacrificara, acuérdese que Abraham creía que Dios era poderoso hasta levantarlo de la muerte. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí, hermanos? Él quiere dejarnos bien en claro que el que va a ser salvo es el que cree en la promesa que se le dio a Abraham, por creer, no por ser un descendiente y llevar su ADN. Entonces, al mismo tiempo, para descartar de que la salvación se puede hacer por otro método, por ejemplo, por obras, que es lo que creían muchos judíos, pensaban que haciendo algo se iban a salvar. Él nos dice lo siguiente, él siempre dice que él elige. Retroceda al capítulo 8, hermanos. Fíjese, eso no lo vimos no hace mucho tiempo. En el versículo 29, fíjese, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces Pablo dice, el que va a ser salvo es al que Dios llama y va a creer en ese llamamiento y va a tener fe. Entonces se es salvo por medio de la fe, nunca por el linaje, nunca por hacer obras. Y Pablo lo tiene que dejar claro y para eso utiliza, avanza en la descendencia de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo 2 hijos. Y es como si Pablo dijera, miren, piensen en los 2 hijos. Si pensamos que es por hacer algo, entonces pudiéramos atribuirle que Jacob fue más bueno o Esaú fue más bueno, pero no. Fíjense, hermanos, versículos 10 al 13. Y no solo esto, sino que también Rebeca, la esposa de Isaac, concibió mellizos de nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama.
se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces Pablo dice, la salvación es de Dios, nunca va a ser por algo que hagamos nosotros. Jacob y su hermano Esaú estaban en el vientre de su madre y todavía no habían hecho nada para merecer el favor de Dios. Entonces Dios dijo, yo voy a amar solamente a uno. Y ahí, hermanos, yo creo es donde empieza nuestro conflicto, ¿verdad? Como hombres, ¿cómo es eso? O sea, ¿por qué Dios elige si no les dio oportunidad a nada? ¿Qué tal si Esaú iba a ser un mejor hijo? Es más, era el primogénito y no era tan tranza como Jacob, ¿verdad? A Spurgeon solían de reclamarle mucho a eso porque él defendía esta teología, ¿no? Y su respuesta solía ser la siguiente, porque a veces le decían, señor Spurgeon, yo no entiendo por qué usted predica eso, o sea, por qué Dios decidió amar a uno y aborrecer a otro. Y dice, a ti te cuesta trabajo eso, pero ¿sabes qué me cuesta más trabajo a mí? Que Dios se le haya ocurrido amar a Jacob. Muchos tienen problema en pensar por qué rechazó a Esaú si era el primogénito y no era tan malo. Pero Spurgeon decía, no, a mí me cuesta más trabajo por qué amo a Jacob. Sí, cuando vemos todo lo que avanza en la historia, él fue perverso, ventajoso, un tranza. Y ahí podemos ver, o sea, el apóstol Pablo dice, Dios, para que no estemos discutiendo nada de eso y podamos adjudicarnos algo nosotros de que somos mejores y por eso merecíamos mejor el favor de Dios, lo hizo antes, elige antes de que uno nazca. Y ahí, pues eso, yo creo, se va a abrazar y se va a entender de distintas formas. El que no tiene el Espíritu Santo le va a ser tan chocante, incluso a los creyentes, a muchos creyentes, como que esto te hace plantear una pregunta, que es la que quiere dejar el apóstol Pablo contestada y de manera muy, muy clara. Si la elección permaneciera de nuestra parte, pues podríamos adjudicarnos algo del crédito. Y así está establecido, hermanos. No hay injusticia en lo que hizo Dios, hermanos. Fíjese el versículo 14. Pablo se anticipa a todas las preguntas que usted y yo podamos hacer. ¿Qué iremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta, hermanos, es un rotundo no. Dice, de ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Y esa es la respuesta, hermanos, que dice la palabra de Dios a todos los que pudiéramos objetar. Es injusto porque tiene que escoger Dios. O sea, yo nunca voy a escoger. ¿Qué tal si yo no soy un escogido? Nunca me voy a arrepentir, nunca voy a creer en Dios. Se me hace que el que es injusto y diseñó mal el plan es Dios. Y podemos tomar esa percepción de Dios o la que dice la Escritura. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, no hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios. Más bien lo que sucede aquí es que si toda la humanidad está depravada y no puede buscar a Dios, y si siempre será por la elección de Dios, tenemos que dejar bien claros de que Dios no es injusto, sino misericordioso. No olviden, hermanos, que todos no tendemos a amar a Dios, a buscarle. Si alguien piensa que él sí tiene esa habilidad, entonces es alguien engañado por el pecado. Lo que dice la Escritura, hermanos, y lo que resalta el apóstol Pablo,
es que Dios no es injusto, sino misericordioso. Misericordioso porque en realidad toda la raza humana no merece ninguno ser salvo. Entonces, nunca habrá culpa en Dios. Se ilustra con el ejemplo de Faraón. Faraón fue creado con el fin de manifestar en extremo sus atributos. Acuérdese la historia de Faraón. Decía que Dios endurecía su corazón y le decía, deja ir a mi pueblo. Y dice, no, no lo voy a dejar ir. Aquí me los voy a quedar de esclavos. Entonces, la escritura dice, Dios eligió endurecer el corazón de Faraón para que no se arrepintiera y así manifestar en el extremo su poder, su poder. Y ahí vemos las 12 plagas. Vemos esos fenómenos naturales que no se han replicado algo semejante, o al menos, o sea, uno tras otros que devastaron a toda esa nación y destruyeron todas sus deidades. Y Dios simplemente dijo, voy a hacer a Faraón que se endurezca para mostrar mi poder. Entonces, solamente así pudo manifestar en extremo su ira. Dios, hermanos, cada uno de sus atributos, entre mejor los conozcamos, vamos a caer postrados y adorados con Él. Si no hace vasos de deshonra, de desobediencia, si no endurece corazones, nunca viéramos su ira, su desagrado al pecado. Entonces vamos a tratar, hermanos, de abrazar al menos por este momento, esta hora, los argumentos de Pablo. Los tiene que conocer usted. Ya si la palabra de Dios no le convence, pues de todas formas así se nos presenta. Uno tiene que elegir lo que Dios reveló y Él deja bien claro, yo no soy injusto, yo soy misericordioso y hago ese tipo de cosas para mostrar mi poder, pero sobre todo también mi misericordia. ¿Qué dice al final en el versículo 18? Fíjese, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Dios no siempre va a manifestar ira, sino que dice, yo también puedo mostrar misericordia. Y en el 17, aquí en mi Biblia vienen mayúsculas, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerde que toda la humanidad no adora al único Dios. Pero dice, si yo no endurezco el corazón, nadie va a ver que hay un único Dios. Y ese nombre tiene que ser conocido por todos. Entonces no hay injusticia, más bien hay misericordia. Injusto es cuando castiga al bueno. Pero en realidad, hermanos, todos somos malos. ¿Y qué más debemos de conocer, hermanos? Pablo anticipa otra objeción, porque de ahí nos saldría otra pregunta y otro reclamo hacia Dios. Bueno, si Dios no es injusto, pero ya el hecho que no te puedas resistir a su voluntad y si hace que endurezcas tu corazón y te comportes de una manera fea y terrible para que Él manifieste su poder, su ira y también su misericordia a otras personas, entonces se me hace que es un Dios que reprocha, o sea, lo que nosotros fallamos. Y ahí va a contestar también esa objeción. Fíjese en los versículos 19 al 21. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Y Pablo responde con otra ilustración, a los que nosotros pudiéramos decir, yo creo que este pensamiento se entiende un poco mejor de cómo dice la palabra de Dios para todo. Fíjese cómo tradujo esta versión de la Escritura. Si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? Ese es el razonamiento de muchas personas que pudieran objetar a Dios. O sea, me estás diciendo que Dios no es injusto, pero
si de todas formas Él no tiene la culpa y de todas formas nosotros no podemos resistir a su voluntad, si Él decide que yo no me arrepienta, que yo endurezca mi corazón, entonces se me hace que eso sí le tenemos que reprochar a Dios. Él nos está culpando, como que Él nada más se lava las manos. Y la respuesta del apóstol Pablo, hermanos, sigue siendo para dejar en claro que Dios es santo, que en Él no hay pecado, y lo que nos trae para explicarlo es una ilustración de un alfarero. Entonces, ese ejemplo, nosotros vamos a leer nuevamente en el versículo 20, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso extraordinario? Entonces Dios es soberano, hermanos. Él decide a cuál de la raza humana va a endurecer y a cuál va a elegir para salvación. Entonces es igual como un alfarero. Y debemos de pensar seriamente en eso, hermanos. Pues a lo mejor no todos tenemos un oficio de constructor, pero si usted hace algo, ¿no? Cualquier cosa, hasta la comida. O sea, piense, ahí tiene los ingredientes y en la mañana mi hijo me decía, oye, esa comida quedó buena, quedó rica. Y se la inventó y le dije yo, esa se la inventó tu abuela. Sí, se la inventó ella, sí. No, tu otra abuela también seguramente se inventaba, porque uno a veces es lo que tienes, te pasó una receta similar, pero te faltaban los otros ingredientes. A veces le echas así, pues porque se te ocurrió a ver cómo sale y a veces salen muy buenas. Entonces es igual así el alfarero, a veces él hace lo que quiere, hermanos. Hace lo que quiere. Y no puedes reprocharle, hey, porque a mí me hiciste un jarrón así bello y hermoso y a mí me hiciste como una basinica. O sea, es como un vaso de honra que está para adornar o un vaso de deshonra para usarlo para lo más vil y despreciable. Entonces Pablo dice, nosotros como seres humanos no podemos reclamarle al alfarero. Entonces por eso nosotros decimos, Dios es soberano, Él es el Salvador, la salvación es del Señor. Dios no es injusto, Dios es sin pecado y Dios no reprocha, hermanos. Sin los vasos de ira no conoceríamos su carácter completo. Y sobre todo, fíjense, Él habla de 3 aspectos de los cuales por su voluntad, por su soberanía y por hacer vasos de ira, puede reflejar y dejarnos bien en claro que es su paciencia, su poder y su bondad. Fíjese los versículos 22 al 24. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces ahí tenemos eso, hermanos, su paciencia. Si no hubiera endurecido a Faraón o a aquellos hombres que nosotros decimos, ya que se lo lleve Dios, o sea, ¿para qué queremos un Hitler aquí en el planeta Tierra? ¿Para qué queremos a alguien que trata de gente? Alguien que prostituye a niños, no, que se lleve Dios a ellos. Pero si hay gente tan perversa, hermanos, también es para que Dios dé a conocer su paciencia. Todos sus atributos se tienen que dar a conocer al máximo. A veces en los debates de
de la existencia de Dios, los ateos suelen a decir, si Dios existe, que me parta un rayo ahorita, y lo maldicen y retan a Dios enfrente de todos, y ahí está a lo mejor un pastor o un creyente tratando de defender a Dios, y a veces la respuesta suele ser, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tan paciente. Tú no puedes hacer nada con todos esos retos para llevar al límite la paciencia de Dios. Entonces, eso, hermanos, esos vasos de ira, tenemos que entender lo que nos explica Pablo. Dios los utiliza para dar a conocer su carácter completo, tanto su paciencia como también su poder. Cuando manifieste su ira, vamos a ver que Dios es todopoderoso. Cuando estemos asombrados viendo el infierno repleto de personas que se estén atormentando por una eternidad, vamos a ver el poder de Dios. Y también, hermanos, su bondad, porque en realidad todos merecemos esa ira de Dios. Y Pablo dice, si no es porque nosotros como nación Israel hemos rechazado a Dios, o sea, no encontraríamos bondad y Dios no voltearía a mirar a las demás naciones. O sea, el rechazo de Israel hizo, y así lo diseñó Dios. O sea, voy a endurecer a mi pueblo para que ellos vean que no merecen mi salvación y me voy a voltear a ver a los judíos. La intención, hermanos, de Dios de salvar a la humanidad siempre ha sido a todas las naciones, a todas las naciones. El que haya definido que se hicieran así las cosas, pues a veces le pudiéramos cuestionar, ¿verdad? Pero si se fija, regresando allá al versículo 24, es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Nos deja bien en claro que no va a ser salvo los del linaje de Abraham. Va a ser salvo el que sea llamado por él y que crea. Por eso es más bien del linaje de Isaac, de la promesa, el que cree. Ese es el medio de salvación. Y nos puede surgir otra pregunta, ¿verdad? Bueno, para contestar, ya nos dijo ese ejemplo, ¿verdad? Del faraón. Pero fíjense, los versículos 25 al 26 nos cita las palabras de Oseas, como también dice en Oseas, profeta del Antiguo Testamento. A los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Para que recuerde un poco, hermanos, Oseas nos recuerda cómo Dios extiende misericordia al pecador terrible. Él vivió justo antes de que Dios manifestara su ira y tomara en disciplina a la nación del norte, a los israelitas, y él les advirtió, dijo, siguen adorando esos dioses y yo los voy a tener que disciplinar. Y aún ahí en medio de ese castigo dice, Dios es bueno y compasivo y de todas formas puedo volverlos a amar. O sea, hermanos, es el que Dios le pidió. Vamos a hacerles algo gráfico a mi pueblo. Entonces tú tienes que desposarte con una prostituta. Entonces tú vas a amar a la que no se merece, a la que es infiel. Le vas a entregar su amor y aunque ella te engañe y se prostituya con otras personas, la vas a perdonar. Entonces, por eso Dios permitió, ¿verdad? A veces que hayan vasos de ira para manifestar también, hermanos, su bondad, que Él puede perdonar, que Él puede volver a atraer a las personas y puede volver a tener misericordia al peor de los pecadores. Isaías, hermanos, igual resaltó eso. Ahora cita a otro profeta, el apóstol Pablo. Fíjense en los versículos 27. Isaías también exclama en cuanto a Israel.
Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Aquí lo que nos dice Isaías simplemente confirma que no todos son Israel. No todos son Israel. Hay vasos de ira aún entre los judíos, hermanos. Dios permitió que también judíos se perdieran, se extraviaran adorando a otros dioses. Esos son vasos de ira, pero los cuales le iba a mostrar su misericordia. Si nosotros ahí en ese mismo capítulo 9 leímos en el versículo 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Isaías está confirmando eso también, hermanos. Isaías nos dijo, ¿verdad? Aunque el número en el versículo 27 de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Yo no voy a salvar a todo el linaje de Abraham, voy a salvar a los que crean, solamente a los que crean, aunque sean millones. Yo voy a elegir solamente a algunos. Y es más, Pablo dice, citando a Isaías, si no lo hace así Dios, en realidad todos terminaríamos como Sodoma y Gomorra, consumidos, extintos, aniquilados, hermanos. O sea, esa civilización no se conoce nada. Son civilizaciones que no quedó ningún descendiente. Entonces dice, nosotros merecemos eso, pero Dios aún así tiene vasos de honra y hay remanentes que siempre va a conservar un número de judíos a los cuales va a salvar. La salvación es del Señor, hermanos. Entonces, nos surge una última pregunta a contestar en el versículo 30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Se acuerdan? Si todas las promesas, todo el sistema de ley, el Mesías vino de los judíos y ellos eran los que por lógica tenían que ser salvos, no se salvaron. ¿Quiénes se salvaron? Los más perversos terminaron creyendo en el medio de salvación, en la persona de Jesús. Y parece como una ironía, ¿verdad? Dice el versículo 31, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Los que sí se querían salvar y que se sentían más cerca de Dios, dice, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe. Ellos no confiaban, no se salvaron por el medio que Dios estableció por fe, sino como por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Cuando nace Jesús, cuando viene y les predicas, él fue la piedra de tropiezo y no quisieron aceptarlo. Entonces terminaron salvándose los gentiles. Acuérdese, Pablo decía, yo soy apóstol a los gentiles, y siempre predicaba a los judíos. Siempre predicaba para que el israelita se salvara, y eran los que más rechazaban y lo perseguían a muerte. Decía, entonces me vuelvo a los gentiles. Empezaba en el lugar donde llegaba, siempre voy primero a la sinagoga. Pero si los judíos me rechazan, voy a los gentiles, y los gentiles sí creían, y de ahí se dispersó el cristianismo, hermanos. Entonces, así lo hizo Dios. Dios, hermanos, en todo esto tenemos que resumir, ¿verdad? Es un Dios cercano. La salvación no es transferible. Dios no puede ser injusto, sino siempre va a ser misericordioso. Dios nunca va a reprochar y no nos va a echar la culpa a nosotros. Dios es soberano y sin pecado. Dios, hermanos, muestra misericordia al más terrible de los pecadores. Les digo, este tema es complicado
porque nos surgen todas esas preguntas que le quisiéramos recriminar a Dios y decirle, no, es que yo quisiera que todos fueran salvos. Hay un tema, hermanos, que es muy, muy ligado a todo esto de la soberanía de Dios en la salvación. Y un puritano llamado John Owen, allá en el siglo XVII, hizo una obra de muchas páginas para defender la expiación limitada. La expiación limitada es muy, muy relacionado con esto. O sea, ¿por qué Dios nos salva a todos? Entonces él, básicamente, al defender esa postura, resalta siempre la soberanía de Dios en la salvación. Y déjeme leerle un par de párrafos de lo que él habla en cuanto a por qué Dios actúa así. Dice, también algunos dicen que el mérito de la muerte de Cristo es más grande si es ofrecido a todos los hombres. Si pensáramos, bueno, ¿por qué Dios sí es tan amoroso? ¿Por qué no salva a toda la humanidad y así está manifestando su gracia y su poder? ¿Qué le cuesta hacer eso? Y dice, no, nosotros vamos a contestar lo siguiente, al mérito de la muerte de Cristo, Él solamente salva a los que tienen fe, ¿verdad? Y dice lo siguiente, la muerte de Cristo no es medible por el número de aquellos a quienes tiene aplicación, sino más bien se mide por efectuar lo que Dios se propuso. Con tal que logre lo que Dios se propuso, no puede tener mayor mérito. No importa si los beneficiarios sean muchos o pocos. Entonces Dios decidió hacer eso y nosotros tenemos que darle el mérito. O sea, fue el plan de Dios, hermanos. A veces también pudieran objetar como lo siguiente, decía yo, no, bueno, es necesario que el pecador sepa que Cristo murió por él en particular, porque dice, ¿qué tal si Dios no murió por mí? ¿Qué tal si Él no me eligió? ¿Qué tal si, como decían y lo que defendían, yo no, bueno, Cristo se me hace que no murió por todos? O sea, Él murió nada más por los que habían de creer en Él. Y la respuesta de Él dice, Cristo murió y hizo eso de esa manera para poder acudir a Él. Solamente basta lo siguiente. No es algo dudoso, sino que si solamente nos grabamos lo siguiente, hermanos, podemos acudir a esa salvación. Dice que la salvación por la muerte de Cristo es segura para todos los creyentes. Si Dios, como veíamos en el capítulo 8, eligió a alguien y lo llamó y lo justificó y lo va a glorificar, se va a arreglar hasta que sea la semejanza de Cristo. Eso es lo que debemos de saber. La muerte de Cristo es segura para todos los creyentes y que aquel que es obediente al llamamiento divino ciertamente será aceptado. Por eso predicamos, hermanos. Por eso, aunque nosotros no entendamos por qué no nos quiso revelar, como también a veces decía Spurgeon, no todos tienen un letrero, él sí fue elegido y él no. Y pues sería más fácil, no, pues nomás le voy a predicar a los elegidos, porque los otros no tienen remedio. No, hermanos, nosotros debemos de saber que el que es obediente al llamamiento divino va a ser aceptado. Y que la gracia gratuita de Dios está disponible para aliviar todas las conciencias turbadas y cargas por el pecado. Hay personas que dicen, yo no encuentro descanso, pero si te acercas a Él, eso es necesario y es más que suficiente para descansar. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo es suficiente para todos los que acudan a Él. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro, hermanos. Todo está asegurado en el plan que Dios diseñó. Nadie le va a arrebatar de sus manos al que crea. Entonces, ¿qué más pudiéramos necesitar, hermanos? Y voy a regresar al inicio. Usted puede ser de las personas que objetan y decir, no, Dios es injusto. ¿Cómo es que, o sea, para mí claramente nos echa la culpa? O sea, si yo no me puedo arrepentir y estoy de ese lado de como los vasos de ira, puedes pensar de esa manera. Pero la otra manera es decir, yo lo creo que Dios lo hizo así, en su sabiduría. Y lo hizo para demostrar su carácter completo, tanto su poder,
pero también su misericordia. Y ahí se nos presenta delante de nosotros, o sea, ¿me vas a abrazar así o no? Y quiero que piensen, hermanos, en los efectos de los que abrazan esto. Esto es un efecto tan sorprendente que es inexplicable, hermanos. Yo les decía al inicio, y es el mejor ejemplo que vamos a encontrar, de los mejores ejemplos que podemos tener, es en el apóstol Pablo mismo. O sea, fíjese cómo empezó el capítulo y quiero regresar. O sea, él decía en el versículo 2 de que tengo tan gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Desearía yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo por amor de mis hermanos. Esa declaración, hermanos, solamente se puede decir de manera sincera, con una carga genuina en un hijo de Dios. Que alguien diga, yo no quiero que se vayan al infierno mi familia. Es más, sepárenme a mí de Cristo y yo voy a tomar su lugar, pero ten de ellos misericordia. Eso, hermanos, es lo que produce el Evangelio. Y déjeme decirle que no es algo aislado, aislado a veces por siglos y pocas personas, pero es algo real. Es algo que Dios siempre busca. Mire, vaya a Ezequiel capítulo 22. En Ezequiel 22 nos dice que es algo que Dios le gustaría ver con más frecuencia. El versículo 30, usted conoce esto. Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera de pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Dios mismo hablando cuando dice, ¿por qué nadie se interpuso a mí antes de que derramara mi ira en el pueblo de Israel? Yo buscaba eso. Yo quería que alguien dijera, no, Dios, que caiga tu ira sobre mí, pero por favor darles una oportunidad. A veces, a lo largo de la historia no se encuentran esas personas, hermanos, pero a veces sí. Déjeme darle otro ejemplo del cuando sí aparece. Vaya a Éxodo capítulo 32. Por eso también sabemos que Moisés es un ejemplo, un prototipo de Cristo, por esta declaración que él hizo. Una vez que Dios estaba tan enojado con Israel que lo quería aniquilar, fíjese el versículo 31. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que se ha escrito. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés, hermanos? Yo tengo compasión por mis hermanos. Detente, no los castigues. Yo quiero hacer ese sacrificio. Pero, hermanos, la salvación es intransferible. A pesar de que no se puede salvar aún así, de todas formas, usted puede ver el indicio de que hay personas que lo han logrado hacer. Yo leía, y ya lo había comentado, ¿verdad? En un libro, Wayne Myers, que él decía en la Segunda Guerra Mundial que también conoció a creyentes que hacían ese tipo de oraciones y dice, hasta me daban escalofrío. O sea, ¿cómo se le ocurre pedir a Dios el favor en lugar de que caiga la ira en ellos y les dé oportunidad a alguien más? Y en una ocasión les había leído el siguiente relato. Era de un pastor presbiteriano en el año de 1900, Jonathan Gofford, allá en China. Él escribió una obra que se titulaba Por mi espíritu. Él habló de una jovencita que conoció en unas reuniones de avivamientos. Entonces este predicador se dedicaba a decirle a las iglesias, vamos a buscar el rostro de Dios, humillarnos y pedirle una bendición. Pero en esa iglesia no ocurrió. Y ya tenían varios días orando y se notaba el orgullo, pero una señorita, una joven que dice, entre llorando, apenas lo que le pude percibir de sus labios fue algo como lo siguiente, oh Padre del cielo, aquí estamos al final de estas reuniones y el obstáculo permanece. Nuestro Señor y Salvador
y Salvador no va a ser glorificado como debiera. Nuestros líderes no se van a humillar como debería. Entonces la bendición se nos va a retener. Y ahí es donde ella exclama, pero decía con amargura, oh Padre, ¿es un sacrificio lo que esperas? Si es así, déjame ser la víctima. Estoy dispuesta a que borres mi nombre del libro de la vida si a través de mi sacrificio los corazones de estas personas se abran a ti. Y piense bien en esa frase, hermanos. O sea, ¿quién es capaz de decir honestamente eso? ¿Solamente alguien movido por el Espíritu Santo? Alguien que se le mostró la gracia y la misericordia. Alguien que les transformó Dios el Evangelio. Y aunque ellos conocen, o sea, si la salvación es intransferible, de todas formas, a mí me gustaría hacer algo por ellos. Tienen una carga genuina, hermanos. Eso solamente lo produce Dios, ese tipo de corazones. Y la buena noticia, hermanos, es que si hubo alguien que hizo efectiva esa petición. Vamos a buscar la última cita, se encuentra en Lucas 22. En Lucas 22 solamente hubo alguien digno de satisfacer la ira de Dios y hacer transferible la salvación. Y ese fue nuestro Señor Jesús. Fíjese en el versículo 41. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y ahí está nuestro Señor Jesús. Esto es tan terrible, recibir tu ira en el extremo. No quisiera. Me gustaría que pase esa copa, pero jamás se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Por eso, hermanos, Cristo murió, hizo la voluntad de Dios. No le pidió a miriadas de ángeles que lo bajaran de la cruz, estuvo ahí aguantando hasta la última gota. Y lo que Él hizo sí es transferible al que cree. Y Dios diseñó así la salvación. No por el linaje físico de Abraham, sino por el que creyera en la promesa. Y esa promesa, hermanos, está disponible. Y yo creo que si nosotros se nos predicara más y entendiéramos más, así capítulos como este 9 de Romanos, seríamos más capaces de elevar oraciones así similares. A veces con una carga tan fuerte por sus hijos, por sus seres queridos, por la iglesia en Argelia, por más personas que vengan al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué les parece si oramos? Señor nuestro, tú nos has traído un mensaje que podemos rechazarlo, podemos reprocharte a ti, podemos decir que eres injusto quizás y no nos pudiéramos estar conformes de porque no todos son salvos. Pero Señor, queremos ser de aquellos que se humillan y solamente dicen gracias por tu misericordia. Gracias porque aunque no merecíamos ser salvos, tú sigues rescatando a personas del agua y fuego. Tú sigues teniendo misericordia de aquel que se le predica y responde con fe y arrepentimiento. Y queremos ser, Señor, también de aquellos que tienen cargas genuinas por aquellos que aún no han venido al arrepentimiento, así como el apóstol Pablo. Seguramente trabajaríamos más por ti. Seguramente predicaríamos con más fervor. Nos preocuparíamos más por las almas. Entonces, gracias por traer un mensaje hacia tu iglesia, porque seguramente también eso estás buscando en nosotros. Honra tu palabra, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.